Esto es un regalo que nos hacen en el Centro Caterina. De hecho, esta nevera se usaba en Impolítico porque salía la cerda en un momento de aquí y nos ceden la nevera. En un momento inicial de la pieza, pues no contábamos pues con ningún apoyo ni con alguna residencia, entonces partíamos de lo que nosotras mismas ya teníamos. Entonces son cosas que han venido ya de nuestras propias casas, de nuestros propios cuartitos por ahí, donde tenemos cosas que ya no usamos. Entonces como que en el 2019 ya sabíamos que esta nevera iba a ser reutilizada para la pieza. Y al tener ya una nevera como un primer elemento escenográfico, me empieza a surgir a mí como preguntas de dónde podríamos situar la pieza. Jugamos siempre como al no lugar dentro de nuestras creaciones, como simplemente a dejar que el público imagine dónde puede estar transcurriendo la pieza, y en esta jugamos a concretarla, a tener esa sensación de estar en una casa, ¿no? Donde a un lado tenemos un poco como la cocina, ¿no? Y hacemos este juego con la nevera, el sofá y la tele, y creamos como ese ambiente, ¿no? de sala diáfana, este piso diáfano en los que juegan estos personajes. Creo que se refuerza mucho más la idea durante el confinamiento, sin saberlo y sin llegar a pensar que pudiéramos pasar por una situación de estas. Nosotras ya habíamos planteado ubicarnos en un encierro, en un cuadro. Uno de los primeros laboratorios que hicimos después del confinamiento fue plantearnos de verdad en cada una en su casa y estar con los elementos con los que habíamos estado 2 meses y un poco más, y jugar con ellos. Hicimos muchísimas exploraciones, cada uno en sus casas pues con los elementos, sobre todo con el sofá, que fue como con el que jugamos todas, ¿no? En aquel tiempo, de estar allí viendo la tele o durmiendo o simplemente pasando el día. Y aquí darle una carga dramática bastante potente. Este sofá viene a tener muchísimo significado como los otros elementos dentro de la pieza, como a ese lugar también, a esta silla que se convierte en una cama, a esta silla que se convierte en un resguardo, en un árbol, y como todos esos imaginarios que nos llevan cada uno de los elementos. La nevera, una bañera, una sala de parto, y la tele, ¿no? Como que siempre está arrojándonos unas imágenes y unas cosas que vienen a llenar y a recrear la escena para llenarla como de mucho más de fundamento. Esta pantalla, ¿no? Que todo el tiempo nos mira todo el tiempo durante la pieza, y hemos trabajado con estos elementos pensando también en cómo el espectador puede llegar a reconocerse un poco dentro del juego que hacemos a nivel de cuadros e imágenes, y que son pues los protagonistas. Hemos tenido a nuestra escenógrafa, a Heidi, que pues ha toqueteado todo esto de tal manera que fuera funcional, ¿no? Una nevera que pudiera movilizarse, que pudiera acostarse, que no pesara, ¿vale? La hacemos pesar, pero nosotras.